Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juanmatic. Este es uno de los videos de la introducción a la estadística descriptiva. Hoy estaremos hallando deciles. Los deciles son una medida de posición muy importante para describir una muestra de datos cuantitativos. Diremos entonces de los deciles que los deciles o decillas dividen la información en 10 partes iguales. Los deciles son 9 parámetros que dividen la información en 10 partes iguales. La fórmula general para encontrar deciles o decillas es esta que tenemos acá, donde K es el decil que queremos encontrar. Tenemos límite inferior del intervalo donde está el decil. Esta relación es muy importante. N es el tamaño de la muestra. FAI menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde está nuestro decil. Tenemos frecuencia absoluta del intervalo donde está nuestro decil y tenemos la amplitud, que es la diferencia entre el límite superior y límite inferior para nuestro intervalo. Entonces tenemos, por ejemplo, que el decil 3, que es este que estamos señalando acá, para ese valor el 30% de los datos son menores o iguales que él, mientras que el 70% de los datos son mayores o iguales que él. Para el decil 9, o más bien para el valor que ocupa el decil 9, decimos que el 90% de los datos son menores o iguales que él, mientras que el 10% de los datos son mayores o iguales que él. Hagamos un ejercicio. Dada la siguiente tabla, debemos hallar el decil 7. Lo más importante para nosotros es hallar esta expresión que dice que el decil 7 está en el intervalo donde está el dato con la posición 7n sobre 10. 10 me dice si estoy hallando deciles, en este caso decil. Si fuera 100 serían percentiles. Y n es el tamaño de mi muestra. Veamos entonces. Sabemos que el decil se va a hallar en el intervalo donde esté el dato en la posición 7 por n sobre 10. Tenemos que n, que es el tamaño de nuestra muestra, es igual a 199. Eso lo podemos hallar de acá. Recuerde que para saber cuántas observaciones tuvimos nos apoyamos de la frecuencia acumulada, o de otra manera sumamos todos estos datos que son de la frecuencia absoluta. Así pues tenemos que n es igual a 199. Haciendo la operación, saque su calculadora si desea, se da cuenta que 7 por 199 dividido entre 10 es igual a 139.3. Ahora nos vamos a preguntar en cuál de estos intervalos está el valor 139,3. ¿Qué intervalo abraza ese valor? Diremos entonces que el primer intervalo abraza valores que van desde el 1 hasta el 21, el segundo desde el 22 hasta el 60, el tercer intervalo valores que van desde el 61 hasta el 125, entonces este que estoy señalando es el intervalo que abraza el valor 139,3, porque abraza valores que van desde el 126 hasta el 167. Ya, con este intervalo que acabo de señalar, podría hallar límite inferior para el intervalo, frecuencia absoluta para ese intervalo, frecuencia acumulada del intervalo anterior, amplitud. Esa amplitud habitualmente en estos ejercicios es constante, va a ser límite superior menos límite inferior, y este valor pues ya lo conocemos. Veamos esto con más claridad. Sabemos entonces en qué intervalo está nuestro decil 7, eso ya lo sabemos. Tenemos entonces que ese intervalo abraza valores que van desde el 126 o superiores a 125 hasta 167, y desde más de 125 hasta 167 está el valor 139,3. Ahora podemos hallar límite inferior, es este que tengo acá, frecuencia absoluta para el intervalo y frecuencia acumulada. Consigo entonces que los valores que estoy buscando son 110, 42, 125 y 20, que es la amplitud, que recuerde que es la diferencia entre el límite superior y límite inferior. Esos valores los vamos a llevar a esta fórmula. Entonces tengo límite inferior, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada del intervalo anterior y amplitud.
Entonces diré que eso es igual a que mi decil 7 va a estar dado por la expresión 110 más 139,3 menos 125 por 20 dividido 42. Recuerde que en estas operaciones hay jerarquía. Si lo está haciendo por calculadora, le recomiendo que lo haga de esta manera. Ponga aquí un par de paréntesis y aquí pone unos paréntesis adicionales. Inténtelo hacer. Muchos de mis estudiantes tienen dificultades con este tipo de operaciones. Entienda que hay unas jerarquías que se deben tener en cuenta para realizar estos ejercicios. Después de operar nos damos cuenta que nuestro decil está dado por la expresión 110 más 14,3 dividido 42 por 20. Después de operar todo eso, encontramos que el decil 7 está dado por el valor 116,81. Es decir, el 70% de los valores va a ser menor o igual a esa expresión, mientras que el 30% de los valores va a ser mayor o igual a él. Es muy importante dejar claro que los deciles son medidas de posición. Muchas gracias por ver nuestro video. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal. Tenga un excelente resto de día. Un abrazo gigante.